¿Ahora se me escucha? Ahí, perfecto. Sí, sí, sí. Genial, Bueno, pues gracias. muchísimas gracias. En primer lugar, le decía al doctor Torres que únicamente puedo conectarme unos minutos, pero sobre todo quería conectarme y pedir disculpas a todos los alumnos y compañeros y compañeras por las dificultades técnicas que tuvimos en el día de ayer, pero bueno, ya hemos conseguido resolverlo gracias a la disponibilidad del doctor Torres para tener la sesión en el día de hoy. Y la verdad que no quiero quitar más tiempo ni a Víctor ni al doctor Torres, que es realmente la persona importante en el día de hoy, con lo cual, Víctor, si te parece, te doy el turno de palabra para que le puedas Sí, presentar, aunque ya también él me ha indicado que no quiere grandes formalismos, pero sin lugar a dudas creo que hay que presentarle como él se merece, por ser referencia para todos nosotros, con lo cual, muchísimas gracias a los dos y por esta gran oportunidad, porque sin lugar a dudas presencias como la del doctor Torres engrandecen la diplomatura y engrandecen la capacitación, con lo cual un abrazo muy fuerte para los dos y muchas gracias a vosotros y a todo el grupo por conectaros en el día de hoy. Gracias. muy bien. Pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias también por la presencia hoy en la clase y unas gracias especiales, un agradecimiento especial a mi querido amigo y admirado doctor Camilo Torres. Tengo el honor de presentarle, aunque creo, una vez recuerdo que a mí una persona que me apreciaba mucho para decir que no hacía falta presentarme, me llamó impresentable, me dijo que era un impresentable. Aquella anécdota me ha recordado hoy al intentar presentar a Camilo. Es absurdo, en Paraguay a Camilo y más en el mundo en el que ustedes trabajan, lo conoce todo el mundo, al doctor Torres, al doctor Camilo Torres, porque, como bien decía ahora Ignacio, es una referencia para todos nosotros a nivel iberoamericano, pero hay que cumplir con ese pequeño también relato de quién es la persona que tenemos hoy el honor de tener en la clase. El doctor Camilo, que es abogado y notario de la Universidad, por la Universidad de Asunción, como bien saben todos ustedes también, es juez penal de adolescencia de la ciudad de Lambaré. También es juez de casos de crimen organizado y de terrorismo en la que están involucrados adolescentes. Este es un tema bien interesante, bien importante. Luego, por otro lado, también él es miembro de la Oficina Técnica Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia y esa función, además, me consta que la ejerce con mucho ahínco. Siempre es un facilitador nato para todas las cuestiones en las que la Corte tiene que involucrarse con nosotros en materia de justicia juvenil. Por supuesto, su formación, de la cual hoy va a expresar una gran parte, es impresionante, tiene un currículum impresionante de formación, egresado en la Escuela Judicial, posgrado en Didáctica Superior Universitaria por la Universidad de Asunción, es especialista en Derecho Penal, por la Universidad de Ginebra, es especialista en Derecho Penal por el Instituto de Ciencias Penales y de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, no voy a extenderles porque realmente su currículum académico es impresionante y también ha publicado y para, como decíamos antes, ha sido referente para nosotros, para las personas que le conocemos y tenemos la suerte de conocerlo personalmente, pero también para los que no le conocen, pero sí lo conocen a través de sus publicaciones. Él publicó diálogos de doctrina sobre la edad de imputabilidad de menores dentro del derecho penal juvenil, también sobre la ley 2014 de niños a la cárcel, hizo toda una serie de reflexiones sobre el proyecto que buscaba modificar la edad de imputabilidad. Él ha escrito sobre la ley 2012, también de adolescentes y el derecho a la salud, sobre el manual de derecho penal, y numerosos artículos y muchísimas publicaciones. Pero sobre todo esto lo resumiríamos, como decíamos en el inicio, que el doctor Camilo Torres, para las personas que le conocemos directa o indirectamente, es una persona muy respetada, es una persona de referencia para nosotros en todo el contexto iberoamericano y además es una persona muy querida porque él ejerce su función desde un rango de humanidad muy importante que es una fortuna poder contar con él. Así es que, Camilo, ya sé que no te gustan los halagos, pero ahí están, y es lo que tenemos. Es un honor muy grande tenerles y para ustedes
y para todos nosotros es una suerte poder compartir su conocimiento y su experiencia. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias, querido Víctor. Siempre es un gusto hablar contigo. Realmente hace tiempo que no nos veíamos. Sé que vas a estar pronto por Paraguay, así que te estamos esperando con muchas ganas. Hay muchas cosas que ajustar, entonces sos siempre bienvenido por estas tierras. De la misma forma, agradecer a Ignacio por la invitación también a participar de este diplomado, a Lilanut, que sé que está gerenciando esta historia. Entonces es muy importante aprovechar este espacio para conversar con estos queridos amigos, sobre todo que hacen al sistema de centros educativos, al SENAI, todo lo que sea el adolescente bajo tutela del Estado en situaciones de privación de libertad en particular. Como son dos clases o dos sesiones las que están previstas que tengamos, me vino a la cabeza la siguiente, o me vino a la cabeza el siguiente esquema. Primero hablar de justicia restaurativa y después en la segunda sesión hablar directamente del derecho penal juvenil y las modificaciones más importantes en la ley 1680, libro quinto, a partir del artículo 192 y siguiente, ¿verdad? Entonces hoy me quiero zambullir en un tema no menor que es la justicia restaurativa, cómo se incorpora a Paraguay, cuáles son los orígenes de la justicia restaurativa, los principios de la justicia restaurativa, cómo se viabiliza este nuevo paradigma dentro del derecho penal juvenil en Paraguay y sobre todo cómo también impacta en el sistema de centros educativos y lo que se puede hacer en la llamada fase de ejecución de la medida o sanción del adolescente, porque todos sabemos que esto puede seguir operando incluso en fase de ejecución. Y en ese sentido tengo que decir que el cambio de paradigma en la República del Paraguay se da a partir de la ley 57/90 que aprueba la Convención de los Derechos del Niño, situación que obliga a nuestro país a modificar nuestro Código de la Niñez y de que se asuma la doctrina de la protección integral del niño. Eso impacta en el código, en el libro quinto, y se asume toda una nueva corriente y nuevos principios específicos del adolescente. Entre ellos tenemos la especialidad de la materia, el fin educativo, tenemos el interés superior del niño, el artículo 3 de la Convención, que se replica incluso en el artículo 3 del Código, que también es literalmente puesto en la Constitución, en el artículo derechos del niño y adolescente sobre cualquier otro derecho, y modifica nuestro sistema. Se le otorga responsabilidad penal al adolescente, eso implica que deja de ser inimputable y pasa a ser una persona que tiene también responsabilidad penal. Una responsabilidad penal atenuada, como lo establece el 40.3 de la Convención, con una reprochabilidad totalmente diferente. Tenemos en ese sentido un sistema de sanciones diferente al del adulto. Pasan a dejar de denominarse penas, se adopta el nombre de medidas. Estas medidas son las socioeducativas, las correccionales y subsidiariamente como último recurso la medida privativa de libertad. Pero este capítulo me gustaría tocar en la segunda parte, en la segunda sesión. Me gustaría hablar desde el año 2014, específicamente del cambio de paradigma en cuanto a la asunción de la justicia restaurativa como nuevo paradigma dentro del derecho penal juvenil en Paraguay, a partir de la acordada 917, por la cual la Corte Suprema de Justicia establece claramente, a partir de la gran cantidad de instrumentos internacionales que recomiendan la aplicación directa y efectiva de la justicia restaurativa como método eficaz de resolución del conflicto, dando privilegio a la reparación del daño y a la participación activa de la víctima y a la comunidad. En ese sentido, empieza un plan piloto de justicia restaurativa que se realiza en la ciudad de Lambaré, en el juzgado a mi cargo. Pero eso no impacta solamente en el Poder Judicial, sino que impacta en el propio Ministerio de Justicia, que a partir de ahí también incorpora a través de diversos ministros, directores del SENAI, este enfoque restaurativo en cuanto
al tratamiento del adolescente que se encuentra privado de libertad. De ahí tenemos que ustedes dictaron hace poco protocolos de actuación, dictaron una serie de documentos donde se establece justamente la incorporación del enfoque restaurativo en esa fase tan sensible de la ejecución de la pena, ¿verdad? Eso se da a partir de que la Corte, repito, en el año 2014 aprueba esta acordada 917 y pone en marcha el enfoque restaurativo dentro del programa penal juvenil. Y es como que queda en el aire lo restaurativo y cada uno, por ejemplo, Fabio Benítez puede tener una interpretación de qué es la justicia restaurativa, o Norma puede tener otra interpretación, o tenemos diversas interpretaciones de cómo viabilizamos la justicia restaurativa en Paraguay. Y tendemos a pensar que la justicia restaurativa es una especie de... me gusta utilizar una especie de polvo mágico que uno dice justicia restaurativa y el chico sale restaurado del proceso, y no es así. La justicia restaurativa se viabiliza y se sustenta sobre principios propios, sobre valores propios, sobre procedimientos propios que se adaptan a la legislación y cultura de cada país. O sea, nosotros no podemos comprar un enlatado de Nueva Zelanda o de Australia y traer y aplicar directa y alegremente en la República del Paraguay, porque, Fabio, eso no se va a adecuar a nuestra cultura y menos a nuestra normativa jurídica. Por eso muchas veces nosotros decimos, no, hay que darle la impronta paraguaya a la justicia restaurativa. Habiendo dicho esto, voy a hablar un poquitito de los orígenes de la justicia restaurativa para que ustedes entiendan de dónde viene y después vamos a terminar cómo podemos aplicarla acá en Paraguay. La justicia restaurativa surge como un modelo nuevo en la década del 70 del siglo XX, principalmente en los Estados Unidos y Canadá. La justicia restaurativa se enfatiza en quién, en la víctima. Dice que la víctima tiene que participar activamente en la resolución del conflicto. ¿Le da más importancia a qué? A la resolución, a la conciliación víctima-ofensor que a la imposición de una pena. Ojo, la justicia restaurativa también surge como un nuevo paradigma, nuevo paradigma que complementa a la teoría retribucionista que es propia del derecho penal y a la teoría rehabilitatoria que es propia de la teoría del tratamiento. Yo te encierro para que te recuperes. No funcionó. Yo te encierro porque cometiste un hecho punible y eso venimos haciendo hace 2000 años y no funciona. Entonces surge como un nuevo paradigma que complementa a estos dos y ofrece salidas diferentes para la resolución del conflicto. En ese sentido, la justicia restaurativa no pretende la desaparición del derecho penal. Víctor Herrero escribió alguna vez en algún artículo que leí que la justicia restaurativa no pretende abolir al derecho penal, que tampoco es una justicia blanda ni una justicia para casos menores. No, la justicia restaurativa justamente lo que hace es una alternativa al derecho penal, sí, para hechos punibles calificados como delitos y que no revistan mayor gravedad. En nuestro país está prohibido aplicar justicia restaurativa en un caso de homicidio, en un abuso sexual, está prohibido en hechos punibles calificados como crimen. Pero lo interesante también de la justicia restaurativa, Delia, es lo siguiente, que viene de ideas no todas homogéneas. Esto permitió el desarrollo de la justicia restaurativa y el auge que tenemos hoy en día como nuevo paradigma. ¿Tomó ideas de qué? Del resurgimiento de los derechos de las víctimas de los años 70, de las ideas religiosas de los menonitas de cómo resolvían el conflicto, de la forma de resolver el conflicto de los pueblos originarios, no solamente de Paraguay, de los Estados Unidos, sino que de Australia, de México, veían la forma de resolver el conflicto de estos pueblos originarios. Eso toma la justicia restaurativa. La diversificación de la respuesta propia del derecho penal juvenil, lo que le decía al inicio, socioeducativas, correccionales, salida alternativa al proceso. Hay que lograr la desjudicialización y la mínima intervención del derecho penal.
también del fracaso de la rehabilitación del adolescente a través del encierro, o se rehabilitan o no en el centro educativo Itaguay. Bueno, y hay que ver si realmente se cumple esa garantía constitucional de la rehabilitación total, y también toma la justicia restaurativa como fuente el principio de oportunidad que está muy extendido dentro del derecho norteamericano. A lo que le suma, por último, las características del abolicionismo penal, que es propio de la corriente escandinava, que comparte con la justicia restaurativa la reparación del daño y la participación activa de la víctima y del ofensor. Esta cantidad de fuentes homogéneas que sustentan la idea de la justicia restaurativa o de este nuevo paradigma en constante desarrollo, como nos gusta decir, trae dos situaciones bastante interesantes. La primera, que no todos los programas de justicia restaurativa son homogéneos, ni tampoco tenemos una o dos definiciones de justicia restaurativa a nivel universal. Fíjense que los programas más reconocidos en cualquier manual de justicia restaurativa son la mediación víctima-ofensor, los círculos restaurativos y las conferencias restaurativas. Y si te pregunto, Delia, porque te veo acá y vas a ser mi víctima probablemente de toda la tarde, y vos, Fabio, y les pido disculpas de ya, pero a mí me gusta hablarle a alguien y son los únicos valientes que prenden la cámara, así que es una realidad. ¿Qué incorporan los círculos restaurativos y las conferencias restaurativas? Que no tiene la mediación víctima-ofensor, por ejemplo. Incorporan una cuestión fundamental, el tercer sujeto de la justicia restaurativa, que es la comunidad. Incorporan a la comunidad. Entonces la justicia restaurativa dice víctima, adolescente en conflicto y comunidad. Los círculos y las conferencias incorporan a la comunidad. Estos círculos pueden ser a su vez círculos de paz y círculos de sentencia. Y las conferencias restaurativas tienen una situación un poco más guionada, pero también se dan en el ámbito comunitario. ¿Cuál es el problema real de estas dos salidas que no voy a entrar a desarrollar porque ese no es el tema al que quiero llegar hoy? Es que tanto los círculos como las conferencias se resuelven en el seno de la comunidad. Las medidas se cumplen en la comunidad y eso nosotros no podemos hacer por el principio de legalidad. Nuestras sentencias deben ser rubricadas por un juez penal de la adolescencia en el caso de los adolescentes. O sea, no está permitido todavía que el caso se resuelva netamente en la comunidad, como sería el caso de la remisión, por ejemplo, en países como Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, que permiten eso. Entonces nosotros tenemos que conocer la importancia de vincular a esa comunidad, ¿verdad? En cambio, la mediación víctima-ofensor es un programa altamente restaurativo, involucra directamente a la víctima, al adolescente infractor, tiene respaldo normativo en la ley 1879/2003, que a su vez tiene respaldo en la acordada 1023 del año 2016 de la Corte Suprema de Justicia, que dice claramente cómo deben ser los procesos de mediación en el ámbito del derecho penal juvenil, y ahí incorpora algo que a ustedes les tiene que importar y ustedes tienen que manejar, que es la mediación en el ámbito de la privación de libertad, para poder aplicar el 218 del CNA, la modificación de las medidas que hayan sido impuestas a ese adolescente en conflicto. Entonces tenemos una primera figura que es la mediación víctima-ofensor con respaldo normativo positivo en nuestro sistema. De ahí debo referenciar, antes de terminar, que la justicia restaurativa surge en el derecho penal juvenil, se desarrolla dentro del derecho penal juvenil y utiliza las herramientas del derecho penal juvenil, llegando a considerar al derecho penal juvenil como un derecho eminentemente restaurativo y subsidiariamente sancionado.
Desde el día 1 del 2014 vengo sosteniendo esto y a lo mejor Carolina Melgarejo se acuerda. La justicia restaurativa per se es una justicia. Es la justicia, el derecho penal juvenil es una justicia restaurativa. Es una justicia restaurativa. Solamente que las limitaciones que vamos a ver más adelante nos obligan a remarcar la aparición de este nuevo paradigma. Entonces sostenemos una justicia eminentemente restaurativa y subsidiariamente sancionadora. Habiendo dicho esto, tenemos un concepto general y yo quisiera decirles o preguntarles a ustedes qué entienden por justicia restaurativa. ¿Cuál es la definición que manejan en el SENAI sobre justicia restaurativa? Entonces, yo me animo a decirles, o les cito tres, que son las que recuerdo con mayor asiduidad, que las Naciones Unidas en su manual del año 2006 define a la justicia restaurativa de una manera, parece muy simple, pero que tiene alto contenido para lo que estamos haciendo. Las Naciones Unidas define por programa, todo programa en el cual se utilicen procesos restaurativos y se alcancen resultados restaurativos. Y define a los procesos restaurativos como todo proceso en el que participen activamente la víctima, el delincuente y cualquier miembro de la comunidad que tenga un interés legítimo en la resolución del conflicto, guiados generalmente por un facilitador. Y agrega a las Naciones Unidas que resultado restaurativo es todo acuerdo que se alcanza en el marco de estos procesos restaurativos. Esta es una definición muy amplia, por eso me gusta, porque podemos utilizar procesos vinculantes y nuestro resultado siempre tiene que ser la reparación del daño. A lo que me gusta sumar siempre la definición de Anthony Marshall, un connotado tratadista inglés que habla, precursor de la justicia restaurativa, y él dice palabras más, palabras menos. La justicia restaurativa es un proceso a través del cual todas las personas afectadas por un delito particular se deben reunir colectivamente para atender las implicancias del delito y cómo eso afecta a futuro. Colectivamente atender las circunstancias del delito y cómo afecta al futuro. Y por último, llevando tantos años en este tema de justicia restaurativa aquí en Paraguay, teniendo el plan piloto que se realiza en mi juzgado y hablando con ustedes, me arriesgo a hacer una definición propia de justicia restaurativa, que siempre ponemos en los documentos del plan piloto. Y desde el plan piloto de Paraguay, de nosotros, de ustedes, definimos a la justicia restaurativa como un proceso especializado, ojo, especializado, no punitivo, que vincula a la víctima, al adolescente y cualquier otra persona que tenga un interés legítimo en la resolución del conflicto, buscando de esta manera reparar los daños, restaurar las relaciones y garantizar la reinserción social del adolescente a su comunidad. Esa es nuestra definición propia de justicia restaurativa. Fíjense que se dan los tres presupuestos: la víctima, la reparación del daño y elementos de desjudicialización. Dice Aida Carlucci y Eckemelmayer en su libro La justicia restaurativa, son tres las cuestiones que deben estar siempre: la desjudicialización, la participación de la víctima y la reparación del daño. En ese sentido, ¿me están escuchando, verdad? ¿Me escuchan? En ese sentido, tenemos que la justicia... Totalmente. Espectacular. En ese sentido, tenemos, habiendo definido los orígenes, habiendo definido las posibles definiciones que más nos gustan de justicia restaurativa, ¿quiénes son los sujetos de la justicia restaurativa? En primer lugar, tenemos que saber, Fabio, que existe la víctima. La víctima generalmente ha sido la olvidada a lo largo de todos los procesos penales. En los procesos penales incluso se llegó a revictimizar a la víctima.
La víctima nunca ha sido tenida en cuenta de su atención, no solamente en cuanto a la reparación del daño, sino a su reparación emocional, psicológica, un acompañamiento efectivo. No en balde, en 1985 las Naciones Unidas, en un manual de tratamiento de víctimas, ha definido esta situación de víctima y ha dicho que esta debe tener un papel protagónico en la resolución del conflicto, así como una protección integral para evitar la revictimización de esta persona. De la misma forma se pronunció el Consejo Europeo a través de el Parlamento Europeo, y eso sabe muy bien Víctor, en el año 2012, diciendo que la víctima a la cual se expropió el conflicto, por lo general dentro del derecho penal, debe reasumir esa condición, debe ser tenida en cuenta en la resolución del conflicto y debe participar no solo para ser resarcida, sino para expresar sus sentimientos. Estudios hechos en Australia y en Gran Bretaña demuestran que en la mayoría de los casos la víctima quiere reasumir ese rol para realmente alcanzar la sanación y bajar esa sensación de impunidad, de casos no resueltos o de ser solamente tratada como un testigo, siendo la persona más afectada por la realización del hecho punible. En segundo lugar, tenemos al sujeto, el adolescente infractor, que es una persona que está en constante desarrollo. Dice la regla número 6 justamente de las reglas de Brasilia, que el adolescente debe ser considerado una persona en un estado de vulnerabilidad, en una etapa de desarrollo, en una etapa de formación. Entonces se debe analizar no solamente la comisión de la infracción al delito, sino las consecuencias subyacentes al hecho punible. En ese sentido, la justicia restaurativa busca la autorresponsabilización del adolescente, que él asuma una actitud hacia el hecho punible y no una autorresponsabilización como estamos acostumbrados a que diga, sí, yo cometí el hecho punible, quiero librarme del proceso y sáquenme de Itagua de cualquier forma, sino que tiene que comprender lo que hizo, tiene que entender las consecuencias de su acto y prepararse para una vida futura. Ese adolescente en conflicto con la ley penal es el que tiene duplicadas sus garantías. Ese tiene los principios propios del derecho penal, más los principios propios del derecho penal juvenil, los cuales deben ser respetados en todo momento, así como los derechos humanos que están insertos en diversos instrumentos internacionales. Y como tercer sujeto o sujeto nuevo de la justicia restaurativa que viene por una cuestión convencional, aparece la comunidad. La comunidad entendida como el conglomerado de personas en el cual se realiza el hecho punible o se comete el hecho punible y el mismo debe ser resarcido. Al igual que la víctima, la comunidad siempre fue olvidada dentro de los procesos penales y la justicia restaurativa busca resignificar la aparición de la comunidad dentro de la reparación del daño. La comunidad debe formar redes de apoyo, redes de contención, no solo al adolescente, sino que a la propia víctima. En ese sentido, debemos destacar que dentro del programa de justicia restaurativa, nosotros, y ustedes saben bien, contamos con más de 86 redes, municipalidades, gobernaciones, universidades, los sábados de mañana la Casa de la Cultura, tenemos convenio con el Centro de Adicciones, Narcóticos Anónimos, o sea, ese entramado de servicios es sumamente importante. A lo que se debe también incluir dentro de la comunidad es a organismos no gubernamentales, Tierra de Hombres, de donde proviene Víctor, o la propia UNICEF, que constantemente están apoyando este tipo de convenios. No podemos hablar de una resocialización o reintegración sin que participe activamente la comunidad a través de estas redes de inserción. Habiendo dicho esto y teniendo a los tres actores fundamentales de la justicia restaurativa que se suman a las definiciones y a los orígenes, debemos decir que la justicia restaurativa se moviliza sobre bases propias que están sentados en principios de la justicia restaurativa y en valores de la justicia restaurativa. Si bien es cierto, estos actúan de manera coordinada con los principios del derecho penal juvenil,
Dice la tratadista costarricense, jueza Lourdes Espinach, en su libro La justicia restaurativa y su desarrollo dentro del derecho penal juvenil en Costa Rica, que estos principios no son otros que la voluntariedad, la flexibilidad, la participación activa, la celeridad, la oralidad y la privacidad del proceso. No se concibe ningún proceso de justicia restaurativa ni de mecanismo alternativo de resolución del conflicto sin que las partes voluntariamente hayan decidido optar por el mismo o hayan decidido aplicar la salida que haya sido escogida en el marco de los programas de justicia restaurativa. Porque esta voluntariedad no hace otra cosa que proteger los principios y las garantías que son propias dentro del proceso penal juvenil. Pero voy un poco más lejos. El padre de la justicia restaurativa, que escribió un libro que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa, Howard Sert, dice que estos principios de la justicia restaurativa están sustentados por 3 valores fundamentales. Y él habla rápidamente de la autorresponsabilización del infractor, entender que cometió una conducta disvaliosa, cómo puede reparar la misma a través de qué, de la reparación del daño, que puede ser material, puede ser simbólica, puede ser un pedido de disculpas o, como suele decir Víctor Herreros, puede ser un trabajo en beneficio de la comunidad. Y por último, alcanzar el fin, que es la reintegración del adolescente a la comunidad. O sea, estos valores deben darse dentro de los programas de justicia restaurativa. Para ahondar un poco más, nosotros, a partir del plan piloto de justicia restaurativa, muchas veces trabajando con ustedes en cuestiones coordinadas, hemos realizado cursos, viajes, seminarios y hemos tomado 6 países como referencia: México, Costa Rica, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia. No voy a relatar cómo se realiza la justicia restaurativa en cada uno de esos países, pero le voy a decir que es imposible tener un único programa de justicia restaurativa, como le había dicho al principio, sino que cada país va a ajustar el programa de justicia restaurativa a su cultura y a su norma positiva, a su norma penal juvenil. Lo que sí hay en todos los países de la región es la utilización de la desjudicialización como herramienta de justicia restaurativa y la utilización de la reparación del daño, ya sea de la manera que fuere, material, simbólica, reparación del daño comunitario y la desjudicialización. Entonces, habiendo dicho esto, hay un gran avance y desarrollo de la justicia restaurativa. Tal es así que Costa Rica ya desde el año 2018 cuenta con una ley propia de justicia restaurativa, donde se asegura de que se dé ese encuentro víctima-ofensor a través de una reunión restaurativa y utiliza como consecuencia de esos acuerdos o reparación del daño 3 salidas alternativas al proceso: la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento o la reparación de los daños, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es el país que ha avanzado más en la región en cuanto a tener una ley de justicia restaurativa. Todos los otros países, incluyéndonos nosotros, estamos en fase de planes piloto, protocolos o directamente modificaciones de algunas cuestiones procesales. Ahora bien, les decía yo hace rato que los programas más conocidos son los círculos, las conferencias y la mediación víctima-ofensor. Habíamos dicho que tanto las conferencias y los círculos no son aplicables en nuestro país, no así la mediación. Entonces, en virtud del artículo 241, a mí me gustaría señalar ahora cómo incorporamos la justicia restaurativa, cuáles son las herramientas de justicia restaurativa realmente en nuestro proceso penal para que Delia pueda decir: hicimos justicia restaurativa en Paraguay o tenemos un proyecto exitoso de justicia restaurativa. Descartando los 2 primeros, me quedo con el artículo 241 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
en concordancia con el artículo 40.3 de la Convención. ¿Qué dice el 241? Palabras más, palabras menos, dice, pueden ser aplicadas todas las salidas alternativas al proceso previstas en el Código Procesal Penal, más la remisión. Entonces nos integra al Código Procesal Penal y toda su gama de salidas desjudicializadoras. ¿Cuáles son esas salidas desjudicializadoras? Las establecidas en el artículo 311, en el artículo 21, en el artículo 19, en el 242 del CNA y la propia mediación que está en la ley, que es la 1879. ¿Por qué estas figuras podrían ser utilizadas o son utilizadas desde el Plan Piloto de Justicia Restaurativa para decir que a través de ellas se materializan los principios y el enfoque restaurativo? Porque fíjense, el 311 es la conciliación víctima-ofensor. ¿Qué busca la conciliación? Que en el caso que se pueda reparar el daño del ofensor a la víctima, eso produce la extinción de la acción. Entonces, a esa figura establecida en el artículo 311, el juez debe imprimirle ese enfoque restaurativo, debe propiciar el encuentro a través de la fiscalía especializada, que debe informar a la víctima en qué consiste el proceso restaurativo, en qué consiste la reparación del daño, cuáles son las alternativas a la reparación del daño, fijar el encuentro entre víctima y ofensor, que puede ser guiado por un tercero imparcial si el caso así lo requiere, y una vez que se repare el daño, se dé la participación activa de la víctima, como lo establece el 311 en concordancia con el artículo 25, inciso 10, se da un proceso de conciliación penal juvenil con enfoque restaurativo. No nos sirve de nada hacer la conciliación sin que las partes se encuentren realmente. No nos sirve de nada que yo te devuelva el valor de tu celular si nunca pude entender qué sintió la víctima, si el Ministerio Público Especializado asumió ese papel real de gerenciar el conflicto y buscar la satisfacción de la víctima. Entonces, la primera figura altamente restaurativa es la conciliación, establecida en el 311, al cual le imprimimos ese enfoque restaurativo. En segundo término, tenemos el artículo 21 del Código Procesal Penal, que es la suspensión condicional del procedimiento, que establece que para que opere la suspensión condicional del procedimiento se tienen que dar los presupuestos de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Y esto no son otros que tener una expectativa punitiva de hasta 2 años, que el adolescente haya reparado o tratado de reparar el daño y haya admitido que cometió el hecho. Y por imperio del artículo 22, el mismo es remitido a programas que se realizan dentro de la comunidad. Esas famosas reglas de conducta del artículo 22 no son otras cosas que remitir al adolescente a programas. Si bien es cierto, en el artículo 21 no establece taxativamente que se deben juntar víctima y ofensor, el juez penal especializado y el Ministerio Público especializado, teniendo en cuenta en el artículo, lo establecido en el artículo 40 de la Convención, más lo establecido en los artículos 222 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia, debe propiciar ese encuentro para alcanzar los fines de la justicia restaurativa. Es ese encuentro, esa sanación de las heridas y la reintegración no solo del adolescente, sino de la propia víctima. Además, con el plus de las reglas de conducta que el adolescente va a realizar en beneficio de la comunidad, que deben ser siempre acordes a las capacidades del adolescente. Dentro del programa de justicia restaurativa, y ustedes saben eso por la práctica y por las estadísticas que llevan, que la salida más utilizada en el fuero penal juvenil a nivel nacional es la suspensión condicional del procedimiento, a diferencia de otras salidas alternativas al proceso. Quiero resaltar el fallo Panchito López versus Paraguay, que en el párrafo 133 dice claramente que se deben aplicar salidas de desjudicialización que deben significar una alternativa a la utilización en demasía de la prisión preventiva a la cual estábamos acostumbrados, y insta a la Corte Interamericana justamente a buscar salidas desjudicializadoras del proceso penal.
Después de la suspensión tenemos el criterio de oportunidad que está previsto en el artículo 19, es replicado en el artículo 234 del Código de la Niñez y la Adolescencia bajo el acápite de la remisión. Esa remisión del 234 nos remite al criterio de oportunidad y sus presupuestos. Cuando el hecho sea bagatelario, tenga un grado de reproche reducido, el Ministerio Público podrá prescindir de la acción penal. Esa prescindencia de la acción penal del Ministerio Público está sujeta al anteúltimo párrafo del artículo 19 que dice claramente que para que se aplique esos incisos 1 y 2 debe darse o tratar de alcanzarse la reparación del daño. Nuevamente el juez especializado, el Ministerio Público especializado deben propiciar ese encuentro a los efectos de que el adolescente pueda realmente reparar efectivamente el daño. Y esta figura, como saben ustedes, el 234 en particular, la remisión al criterio, muchas veces el adolescente no tiene la capacidad económica para reparar el daño, entonces hace un servicio en beneficio de la comunidad y es justamente beneficiado con estas salidas tales como el criterio de oportunidad. También tenemos al artículo 242 como una herramienta altamente restaurativa que está establecido en nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia. El 242 es la remisión. La remisión viene de la regla 11 de las reglas de Beijing de 1985 y dice claramente que los conflictos, todas las veces que puedan, deben ser desjudicializados y resueltos en el marco de la comunidad. Nuestra figura es una figura altamente restaurativa que propicia, que dice, mejor dicho, no tengo el código a mano, pero le voy a relatar más o menos lo que dice, que cuando el juez se da cuenta que se dan los presupuestos para la remisión, fíjense, el juez cuando se da cuenta, acá ya no es más el Ministerio Público titular de la acción, sino que es el juez cuando se da cuenta de que se dan los presupuestos de la remisión, puede convocar a las partes, El adolescente debe reconocer el hecho, debe reparar el daño y al mismo tiempo es remitido a programas comunitarios a los efectos de esa reinserción social. Obviamente debe ser apoyado por la comunidad, debe ser apoyado por todas estas redes comunitarias que deben acoger al niño en ese proceso de reinserción y, ¿por qué no, a la víctima? Ahora, el problema de la remisión, que es nuestra figura altamente restaurativa dentro del artículo 242, es el inicio del artículo que dice que podrá ser aplicada cuando el hecho punible tenga un marco penal que no supere los 2 años. ¿Qué significa esto? Que en todo caso va a operar para hechos punibles hechos punibles de acción penal privada. O sea, son muy pocos los hechos punibles más allá de nuestro marco penal atenuado que tengan esa expectativa de pena. No obstante, ustedes saben que se trata de viabilizar la figura de la remisión a través de la conciliación para imprimirle los principios restaurativos y sobre todo el enfoque de la justicia restaurativa. Y por último tenemos la mediación, que es una figura altamente restaurativa, que dice la ley 1879 que podrá ser aplicada la mediación siempre y cuando se den los presupuestos para la conciliación establecida en el artículo 311, como vimos recientemente, del Código Procesal Penal. Lo interesante del reglamento de mediación de la Corte Suprema es que pone un catálogo de hechos punibles que pueden ser mediables, que al mismo tiempo habla de la mediación judicial y extrajudicial, habla de la mediación en fase de ejecución de la pena en cuanto a la modificación de las medidas con las que cuenta el adolescente. Ojo, no de la medida privativa de libertad. La medida privativa de libertad no puede ser modificada. Lo que pueden ser modificados son las medidas socioeducativas, las medidas correccionales. La única forma de conseguir una rebaja de la medida privativa de libertad, y en esto yo no comparto otro criterio, es a través de la libertad condicional prevista en el Código de Ejecución Penal, ¿verdad? Entonces, pero no obstante, la mediación es una herramienta potentísima para para alcanzar los presupuestos de una justicia restaurativa. Fíjense que a través de esta salida alternativa nosotros incorporamos
los principios y el enfoque restaurativo al derecho penal juvenil. Pero tenemos que tener en cuenta dos normas. El 302 del Código Procesal Penal, que se usa de manera supletoria, porque siempre utilizamos el Código de la Niñez y si no está establecido ahí nos vamos a la norma. El fiscal especializado, que debe ser especializado, así como ustedes son educadores especializados, el fiscal, la policía, el juez, el defensor deben ser órganos especializados. Eso viene de la Convención, artículo 40.3, artículo 5.5 del Pacto de Derechos Civiles, del Pacto San José de Costa Rica, viene de la Observación General número 24, viene de la regla de Beijing y de un sinnúmero de documentos internacionales que establecen la especialización como principio rector del proceso penal juvenil. Para evitar la judicialización del proceso, en el momento que se dé cuenta de que es una cuestión que tiene los presupuestos del criterio, de la suspensión, de la conciliación, de la remisión, en vez de formular el acta de imputación, puede ordenar automáticamente como primer requerimiento una salida alternativa al proceso. Y eso es lo que no estamos consiguiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos un fuero penal juvenil totalmente especializado como lo establece la Convención y la condena que tenemos de la Corte Interamericana que ya mencioné en el caso Panchito López. Los fiscales siguen siendo fiscales de adultos que imputan sin tener en cuenta los principios fundamentales que vienen de la especialización, que no son otros que la desjudicialización y el derecho penal de mínima intervención. Y por último, podemos hacer este proceso restaurativo a través de estas salidas, involucrar a la víctima, reparamos el daño, aplicamos una herramienta antes de la audiencia preliminar en la cual el adolescente puede justamente salir con alguna de estas salidas alternativas al proceso. Entonces, a modo de cerrar la idea, esta es la forma que se incorpora la justicia restaurativa a estas herramientas de desjudicialización que se integran a través del Código Procesal Penal, del Código de la Niñez y de la Ley 1879, que es la Ley de Mediación. Ahora bien, me puede decir el querido Luis Barreto, pero espera, fantástico lo que decía, está en el código, está esto, tenés la conciliación, tenés la remisión, tenés la mediación, tenés todo, pero tu marco normativo permite la aplicación de esta salida de justicia restaurativa. Y el marco normativo paraguayo no pone obstáculos ni badallares insuperables para la aplicación efectiva y directa de la justicia restaurativa, de la forma que yo traté de explicarles muy sucintamente. La Constitución Nacional implicó en el año 92 una profunda reforma del sistema judicial que impactó en el derecho penal, específicamente con la modificación del Código Penal, del Código Procesal Penal, la asunción de derechos y garantías, que también impactó en el derecho penal juvenil, obviamente, y la propia Constitución en el artículo 54 dice que la familia, la sociedad y el Estado deben velar porque se garanticen todos los derechos de niñas y adolescentes en la República del Paraguay, que no es otra cosa que el principio del interés superior del niño, y remata en el último párrafo que el carácter de todas las actuaciones o todas las situaciones de conflicto de los derechos del niño tendrán carácter prevaleciente. Y al mismo tiempo la Constitución incorpora en el artículo 20 una cuestión fundamental que es la reinserción como fin de la pena. Ahora podemos ver si esa reinserción es real, se da en condiciones de degradación, en condiciones inhumanas. No es lo ideal, pero habría que ver si se cumplen. Por eso el derecho penal tiene fines diferentes, que son justamente la educación o reeducación de la persona. Por eso la resignificación de todo el sistema, ¿verdad? La Constitución incorpora en el 137 el orden de prelación de las leyes. Entonces, por el 137 incorporamos la Convención de los Derechos del Niño, artículo 5, Ley 57/90, principio rector, el principio de especialidad, para mí el principio más importante. Hay autores que sostienen que el interés superior del niño es el principio rector y ahí parte todo. Yo considero que de la especialidad parte todo, parte de que tiene que ser un proceso especializado con leyes especializadas y con salidas especializadas diferenciadas a la del adulto. Un derecho penal atenuado que se sustenta, ¿sí?, en la protección integral, se sustenta, sí,
en el principio del interés superior del niño, el principio de autonomía progresiva y el principio educativo. Y la Convención marca este nuevo paradigma de atención, de responsabilidad penal y de reprochabilidad diferenciada del adolescente. También se incorpora por este artículo 137 el Pacto de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica. Y esto es un dato no menor, porque en el artículo 19 del citado pacto se establece que todo adolescente que esté procesado en el marco del fuero penal juvenil deberán ser garantizados todos sus derechos en cuanto a los propios y los de los adultos. Eso habla de la duplicidad de garantías del adolescente, ¿verdad? Y también en el artículo 5.5 establece claramente la especialidad del fuero. Pero ahí no nos quedamos que gracias al Pacto de San José de Costa Rica, Ley 1/89, se acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a partir del caso Panchito López ya fue analizado por nosotros, ¿verdad? Se dan una serie de recomendaciones y sanciones a nuestro país para adaptar nuestra legislación a la convención, situación que hasta la fecha está en deuda y ustedes lo saben bien, pero aporta una cuestión que para mí es fundamental en justicia restaurativa, que es el fallo Villagrán Morales o Niños de la Calle contra Guatemala, que establece en el párrafo 193 que puede ser incorporado todo el corpus juris de derechos humanos de los niños y adolescentes, o conocido como soft law, dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? Que yo te puedo decir, querido Barreto, en mi resolución yo incorporo por una cuestión de convencionalidad a las reglas de Beijing del 85, a las reglas de Riyadh del 90, a las reglas de adolescentes privados de libertad o reglas de La Habana del 90 o las reglas de Viena, o incorporo todos los instrumentos de derechos humanos porque la Corte Interamericana así lo dispuso en ese fallo paradigmático para la incorporación del denominado soft law a través de este control de convencionalidad. Y por último, señores, para ser más corto, tenemos el Código de la Niñez, que como le dije, modificó el paradigma, que dice que el Código Penal y Código Procesal Penal solamente podrán ser utilizados de carácter supletorio. Eso está establecido en el 193 y 231 del CNA. De la misma forma, establece una responsabilidad penal atenuada que no es solamente etaria, sino que es etaria y de madurez psicosocial. Se debe comprobar que el adolescente tenga las condiciones cognitivas y volitivas para ser sometido al proceso. De la misma forma, incorpora un sistema de sanciones diferenciado al del adulto. Decimos nosotros que tenemos dos marcos penales nada más, diferente al derecho penal de adulto, que tiene un marco para cada hecho punible. Acá hay solamente dos marcos, de 6 meses a 4 años para delitos y de 6 meses a 8 años para crímenes. Lo que nos lleva a decir que la responsabilidad penal que viene de la Convención de los Derechos del Niño del 40.3 nuevamente debe ser atenuada, diferenciada y con fines netamente educativos. El Código Procesal Penal, a través del artículo 241, interactúa con el Código de la Niñez, otorgando esta salida de desjudicialización, las cuales a través de los principios y el enfoque restaurativo se convierten en salidas netamente restaurativas. Pero para que estas sean salidas restaurativas y el operador entienda de que tienen que ser operadores especializados, así como ustedes son educadores especializados en su mayoría, tiene que haber fiscales, jueces, defensores, tribunales de sentencia, tiene que haber cámaras de apelación, tiene que haber policía especializada, como está en el artículo 222 al 230 del CNA. Entonces, habiendo dicho esto, vemos que no hay ningún problema normativo. Es más, nuestro Código Penal, que nos da el marco, la descripción de la calificación del hecho punible, más estos marcos atenuados, más la salida alternativa que nos da el Código Procesal Penal, vemos que se da una situación muy clara para la aplicación de este nuevo enfoque a través de las salidas alternativas al proceso dentro de nuestro país. Y ahí surge, como último punto, la acordada 917, que es por la cual la máxima instancia judicial
adopta el sistema de justicia restaurativa dentro del sistema penal juvenil, pone en marcha el plan piloto y lo ratifica con la acordada 1023, que es la acordada de mediación con enfoque restaurativo que ya ha sido debatida suficientemente. ¿Funciona o no funciona esto? Y los que conocen lo que pasa en Lambaré, Villa Elisa, San Antonio y Ñemby saben que hay algunos atisbos de funcionamiento correcto o que funciona bastante bien, mejor dicho. En ese sentido, nosotros hemos tomado entre el año 2016 y 2019 una muestra de 184 casos que ingresaron al programa de justicia restaurativa. En ese periodo de tiempo ingresaron 380 y pocos jóvenes al proceso penal ordinario, pero 184 ingresaron específicamente al programa de justicia restaurativa porque se daban los dos presupuestos. Accedían voluntariamente a ingresar al programa porque, como ustedes saben y lo que se suelen ir al juzgado ven que se realiza una ficha, se le pregunta si quieren en qué consiste, ellos firman un consentimiento informado, ingresan al programa de justicia restaurativa y el hecho punible debe ser un delito. Entonces, si se dan estas circunstancias, ingresan al sistema. Se realiza un plan reparador del adolescente en conflicto con los psicólogos, con los trabajadores sociales de ahí, y se enfocan en 4 componentes: el educativo, el sanitario, el social y el económico del chico, ¿verdad? A lo que se suma la construcción de estas redes comunitarias. Este equipo interdisciplinario que realiza eso está compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, incluso abogados del equipo PAI, Programa Adolescentes Infractores, ¿verdad? Que conocen todos ustedes. Ese plan reparador es socializado al Ministerio Público Especializado, quien al mismo tiempo debe dar la opción a la víctima, darle el protagonismo y decirle, mira, acá hay una forma diferente de resolver el conflicto, acá se te puede reparar el daño, vos podés recibir una reparación material, una reparación simbólica, un trabajo en beneficio de la comunidad a través de estas salidas, y todas esas cuestiones se realizan en el marco del programa de justicia restaurativa. Tal es así que en ese periodo de tiempo, del 2016 al 2019, solamente 5 causas fueron elevadas a juicio oral y público. Todo el resto salió por algún tipo de salida alternativa al proceso. 5 causas elevadas al juicio oral, menos una gran cantidad de casos que terminaron por salida alternativa al proceso. También se logró reducir la reincidencia de esta cantidad de adolescentes al solo el 8%. Esto demuestra que si el adolescente desde el inicio es apoyado y controlado por estos equipos interdisciplinarios, y muchas veces con ustedes también ahí en el centro educativo, si el adolescente transitó por el centro educativo en algún momento, demuestran de que él tiene una adherencia efectiva al programa, se da cuenta de que tiene una posibilidad de abandonar el camino que estaba siguiendo, por decir, algunos dicen cortar la carrera delincuencial, a mí no me gusta ese término, pero justamente de que ese mal paso no marque su vida para siempre. Por eso tratamos de utilizar de manera minoritaria la prisión preventiva. También se arrojó en esta estadística de estos jóvenes, 184 en ese periodo de tiempo, que la salida más utilizada es la suspensión condicional del procedimiento por encima de la remisión y por encima del criterio de oportunidad. Se demostró también a través del programa de justicia restaurativa, no sé si ya dije, pero repito que solo 7% de los 184 dijeron yo no quiero más ir los sábados al programa de justicia restaurativa, no me interesa hacer la desintoxicación en la iglesia de San Antonio de Padua, y van al proceso penal ordinario de adolescentes y no se tiene en cuenta lo que pasó. Solamente 7% abandonaron el programa de justicia restaurativa de manera voluntaria. De la misma forma se pudo medir, y esto sí es interesante, o sea, todo es interesante, pero esto me interesa bastante, lo relativo a el consumo de sustancias, que se demostró que el 64% de los adolescentes de los 184 consumían algún tipo de sustancia. La sustancia más consumida era la marihuana y seguida por el chespi o crack. Entonces hay que fomentar las políticas públicas de prevención
así como reforzar las políticas públicas de educación, porque hasta hoy en día, y ustedes saben mejor que yo, que tenemos adolescentes que están en una situación de desidia escolar, o no estudian o son analfabetos realmente. Entonces, este fue un rápido pantallazo. Termino diciendo de que no hay obstáculos para la implementación de la justicia restaurativa en nuestro país. La ley demuestra mayores beneficios que algún tipo de badallar insuperable. Ninguna resolución del programa de justicia restaurativa fue apelada o dejada sin efecto. Las salidas alternativas corresponden a las herramientas necesarias para ser incorporado, el nuevo paradigma de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene que ser entendido como un nuevo modelo de justicia que complementa ese modelo retributivo que ya demostró que no funcionó, y además opera dentro del derecho penal juvenil con principios propios, con la participación de la víctima y la comunidad. Además, se demostró que la víctima y la comunidad pueden participar activamente dentro del proceso penal juvenil en nuestro país. Y por último, arribamos a que no existe un solo programa de justicia restaurativa a nivel universal. No se vayan a asustar si viajan a Madrid, si viajan a Nueva Zelanda, si viajan a Bolivia, van a escuchar varias concepciones. Lo importante es la forma de resolver el conflicto, reparar el daño, que la víctima participe activamente y que esto sea lo más rápido posible para garantizar que este adolescente en conflicto con la ley y la propia víctima restauren la paz social, que es el fin último de la justicia restaurativa. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, doctor Torres. No sé si se me escucha correctamente. Sí, yo te escucho. Gracias. Quería acceder en este último momento de la intervención. Sin lugar a dudas, absolutamente interesante toda la información que nos estaba reportando el doctor. Así que muestra de ello son todos los aplausos que se emiten en la sala, esos aplausos a los que estamos acostumbrados en el mundo online, y me sumo a ellos. Y bueno, también indicarles que vamos a pautar con el doctor Torres cuándo tendría lugar la siguiente sesión de esta unidad cuarta, que puesto que será él quien siga aportándonos y alimentándonos en cuanto a la realidad del sistema de justicia juvenil en Paraguay, esas tendencias de futuro hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Todos los que trabajamos en este ámbito, hacia cuál es nuestro deseo, ¿no? De cómo configurar un sistema de justicia penal juvenil. También indicar esas fechas de organización, que tendremos nuevas pautas sobre tareas pendientes que hay dentro de la diplomatura, así que le estamos informando a través de la plataforma virtual. Así que también les ruego que por favor accedan a la plataforma virtual. Hay personas que aún no han accedido, lo cual no parece comprensible a día de hoy. Así que por favor accedan a ella, está muy bonita la verdad, y hay contenido, por lo tanto por favor usen la plataforma. Subiremos también la grabación de la sesión de hoy, y como les indico, en los próximos días les iremos informando de la próxima sesión cuando podamos coordinar con el doctor Torres dentro de su complicada agenda. Así que por mi parte nada más, doctor, mil gracias, felicidades por la sesión, y estamos ya expectantes de poder seguir escuchándole. Así que un abrazo en la distancia desde El Salvador, y muchas gracias a todas y a todos por unirse a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Saludo a todos y discúlpame si me pasé un poco con el tiempo. Tenía más para decir, pero este tema es como que quiero que cristalice acá en Paraguay. Así que hay que hablar de repente. Muchas gracias, y bueno, con usted el tiempo nunca es largo, así que siempre es un placer. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, chao.